¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio, El Repaso. En el día de hoy Israel tiene una asignación especial y estará fuera, pero mi querida Lucia Raya, quien les habla, Maxi Manzueta, les estaremos acompañando durante esta hora. Muchas informaciones para compartir en el día de hoy. Ya se conoce el monto del presupuesto para el año 2025 sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Muchas partidas ya se han incrementado en algunos de los sectores más importantes y que son relevantes para el presidente de la República y para el propio gobierno para este próximo año. Sectores como la educación, el tema de salud han sido priorizados. También el tema del deporte ha sido priorizado para el año 2025 y todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad vial. Más recursos recibirán estas instituciones, por lo tanto el trabajo va a ser mucho más arduo. Durante esta semana se desarrolló el Consejo de Gobierno y al término de este pues se presentaron todos los ejes en que se va a centrar este año 2025 el presidente Luis Abinader. Y hablaba precisamente del tema de la seguridad, de que hay que hacer mucho más inversión en seguridad, dado lo que se está viendo en el país, que en los últimos años hemos tenido una gran cantidad de turistas que continúan visitando el territorio dominicano y por supuesto la ciudadanía dominicana requiere de mayores niveles de seguridad, por lo tanto habrá una inversión sustancial en este tema. El tema de salud es prioridad para el gobierno dominicano, por lo tanto se va a destinar mucho más recursos a la salud, ya que nuestros hospitales requieren de mayor equipamiento, requieren de medicamentos, pero además se ha conversado con el Colegio Médico Dominicano y obviamente desde el Colegio Médico se ha estado exigiendo un aumento salarial y para poder llevar este aumento se requiere una inversión mayor. Ya el gobierno está priorizando también esta parte y esto es uno de los ejes principales que tiene el presidente Luis Abinader para su próximo gobierno. Un aspecto importante que también se mencionó durante este Consejo de Gobierno y es el hecho de que también habrá una mayor inversión en todo lo que tiene que ver con viviendas. Ustedes saben que aquí hay un déficit habitacional importante y por lo tanto el gobierno ha priorizado este sector y destinará una partida importante al tema de las viviendas, la construcción de vivienda a bajo costo para aquellos ciudadanos que no cuentan con una vivienda en este momento y se busca que puedan adquirirla ya en los próximos años. Y en días pasados, como han de saber, el presidente emitió un decreto donde declaraba de emergencia el tema de los accidentes de tránsito en República Dominicana y la necesidad de mejorar todo lo relacionado al tema de la seguridad vial. Por lo tanto, también es un eje prioritario para el gobierno y desde donde también se invertirán recursos para seguir apoyando este Pacto Nacional por la Seguridad Vial que recientemente se firmó en el país y que agrupa a diversos sectores y que desde ya han estado trabajando para reducir los accidentes de tránsito en más de un 30% para el año 2025 o 2028. Ya para el año próximo se espera que a julio se tenga ya formulado por completo este pacto de cara a que comience la implementación del mismo. Estos son algunos de los aspectos prioritarios que el gobierno ha estado tomando en cuenta y en el cual se basarán para ya todo lo que tiene que ver con el próximo año 2025. Pero esta semana también estuvo tensa en el Congreso Nacional y entre los legisladores, los diputados y los senadores hay un debate interno por el tema de las exoneraciones. Ya se ha dado fricción entre ambos grupos. Hay un sector, en este caso, el senador de la provincia de Nagua, el senador Alexis Victoria Yem, como también el senador de San Juan, Félix Bautista, han abogado porque se eliminen las exoneraciones a los diputados que traen vehículos, 2 vehículos al año, vehículos de alta gama, que le ha costado más de 2.140 millones de pesos al Estado Dominicano. Entonces, estos senadores en este momento están abogando, están sometiendo un proyecto de ley para que se modifique la Ley 50 de 1966, que establece que los legisladores, en este caso los diputados, pueden traer 2 vehículos de alta gama, no importa el monto que cueste al país durante sus 4 años. Y aparte de esto, esta modificación a la ley busca reducir
esa cantidad de vehículos que solamente puedan traer uno y poner un tope de unos $200,000 a cada uno de esos vehículos y que además ese vehículo usted no lo pueda pasar a otra persona mientras esté en los 4 años de su gestión. Esto, por supuesto, no ha sido bien visto por los diputados, quienes desde ya han comenzado a atacar y a decir que la ley debe ser aplicada para todos, que lo propio debe pasar con los senadores que reciben el barrilito y que reciben otros beneficios. También tienen que pasar con los cónsules, con todo el personal diplomático, que en este momento también recibe el beneficio de las exoneraciones. Este es un tema que se va a continuar debatiendo en los próximos días porque ninguno de los dos sectores quieren ceder ante esto. Uno o dos son los únicos que estarían de acuerdo en que ciertamente estas exoneraciones se eliminen, pero la mayoría de ellos quieren seguir disfrutando de las mieles que te da esto. Aquí se traen vehículos Lamborghini como que nada es nada, Urus como que nada es nada, o sea, vehículos de alta gama que ninguno de esos legisladores se queda con ellos, que es lo más grande, o sea, traen esos vehículos para venderlo. O una persona le da los recursos para que le traigan el vehículo y al final lo hacen por 1 o 2 o 3 mil o miles de pesos que se le da por traer o por vender esa exoneración en detrimento del Estado Dominicano. Por lo tanto, ojalá y realmente los legisladores cumplan con su rol de fiscalizar como deben hacerlo y esas exoneraciones se le eliminen a todos, pero no solamente a los legisladores. También deben eliminársele a los cónsules y a todos esos cuerpos diplomáticos y a los demás que están recibiendo esas exoneraciones hasta este momento y que le están costando millones al Estado Dominicano. Ojalá y realmente eso se pueda cumplir y se puedan eliminar dichas exoneraciones. Y ya por último, señores, en esta semana también es un caso al que venimos dándole seguimiento y es la violación de una menor de 13 años en una escuela de San Pedro de Macorís, en la escuela Siria en San Pedro de Macorís. Un maestro está acusado de abusar sexualmente de esta menor desde hacía 2 años. Desde que la nena tenía 12 años, este abusador estaba abusando de esta menor. Y lo peor de todo es que según las autoridades, varios de los compañeros de trabajo del centro educativo sabían de esto. Sin embargo, no habían dado la voz de alarma a lo que estaba pasando. Fue el portero de ese centro educativo el que dio la voz de alarma de lo que se estaba dando. Y esa menor había sido abusada en las aulas de esa escuela. No sé qué es lo que está pasando con nuestra sociedad. Anteriormente un maestro era eso, alguien que te guiaba, que te educaba, que te ayudaba, que formaba parte de tu familia, que tu papá iba y lo que decía ese maestro era, se le prestaba atención. Hoy día el maestro se ha convertido en el abusador. Y no solamente ese caso, 3 casos más se han denunciado en San Pedro de Macorís de maestros que han abusado de sus niñas, de esas niñas que están para educar y para apoyar y ayudar a criar en esos centros educativos. Ojalá y este caso no quede impune y esta persona realmente le caiga todo el peso de la ley y a todo aquel que se convierte en un abusador, hablando de relaciones con una menor. Eso no es una relación con una menor. Tenía 2 años de relaciones con una menor, no. Tenía 2 años violando a esa menor. Ojalá y todo el peso de la ley caiga sobre este abusador. Vamos a la pausa, ustedes no se muevan, que tras la pausa tendremos 2 interesantes entrevistas. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Repaso y ya en nuestra entrevista en el día de hoy vamos a conversar con el doctor Manuel Sierra Pérez. Muchos temas interesantes para debatir en este su espacio El Repaso. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, es un placer para mí poderles acompañar y responderle en lo que pueda. Bueno, yo sé que usted es un versado de la materia, por lo tanto, muchos temas interesantes y vamos a iniciar con uno que está causando mucho revuelo en los últimos días y que está precisamente vinculado al tema de la protección de datos
de la Procuraduría, no, del Poder Judicial más bien. Hablemos un poquito de esto. Muchos sectores en contra, vemos el sector del periodismo en contra, vemos participación ciudadana hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado con esto realmente? Bueno, a mí me parece que se ha tratado de hacer una tormenta en un vaso de agua. Yo creo que más que, digamos, controlar la información, que es lo que se ha vendido desde la sociedad de diarios, yo creo que la Suprema Corte de Justicia lo que ha tratado es de organizar y proteger los derechos fundamentales del ciudadano. Yo escucho a toda esta gente alegando violación a los derechos fundamentales de la información. Sí. Y yo digo que la información es del ciudadano. A quien hay que proteger es al ciudadano que está bajo cuestionamiento judicial. Es verdad que constitucionalmente hay un derecho de la prensa a acceder a todas las fuentes de información pública y de relevancia pública y de interés público. Ahora bien, eso tiene un límite, porque la información se sobreentiende que es un servicio social, es decir, es de beneficio hacia la sociedad. Pero resulta que se ha querido vender desde Participación Ciudadana, que tiene toda una campaña de supuestamente... Atenta contra el sistema de transparencia según Participación Ciudadana. No, lo que pasa es que aquí se ha pervertido en los últimos años la forma de procurar, de llevar a cabo los procesos judiciales, sobre todo los procesos penales en el país. Entonces, Participación Ciudadana entiende que hay cartas blancas para hacer lo que le dé la gana. Y nosotros, los que apostamos a la institucionalidad del país, entendemos que la Suprema Corte de Justicia lo que ha hecho es recoger en distintas legislaciones las garantías que habían establecido ya los legisladores en las leyes. Por ejemplo, la resolución que ha producido la Suprema Corte de Justicia te cita a ti como leyes que protegen los derechos del ciudadano, del buen nombre, del honor, del derecho a la propia imagen, en la ley que tiene que ver con asuntos de SIDA, en la ley que tiene que ver con salud, en la ley de expresión y difusión del pensamiento. Yo le pido a la comparsa de Participación Ciudadana que se lea la legislación. Pero no es lo mismo cuando se comete un delito, doctor. No. En este caso, lo que se está pidiendo también, muchos hablan de que, oye, si alguien comete un delito y hay una sentencia, yo quiero saber quién es esa persona. No, es que lo que se juzga es el hecho y a ustedes les debe interesar el hecho, no a la persona. Además, yo te pregunto a ti, ¿y qué tiene que ver en un proceso mi mamá, mi hijo, mi compadre, mi abuelo? Y todos esos nombres aparecen en los expedientes. Entonces la Suprema Corte de Justicia le ha dicho al Ministerio Público, basta ya de tanto atropello a la dignidad humana. Eso es lo que le ha hecho. Lo que pasa es que entre el Ministerio Público, y no todo, aclaro, una parte del Ministerio Público hay un compadreo con la cúpula de Participación Ciudadana. La Suprema Corte de Justicia ha dicho, no, la dignidad humana está por encima de todo esto y hay que respetarla. La ley 6132, y yo le recomiendo a Percio Maldonado, como viejo periodista, que se lea el artículo 41 de la ley 6132. ¿Usted sabe qué dice ese artículo? Que no se puede difundir hasta que no haya una sentencia a los datos de una persona. ¿Y cómo es posible que tú agarres un expediente de una persona que fue procesado hace 20 años, le pagó a la sociedad, purgó su pena, salió, no ha vuelto a tener un problema jamás con el sistema, y entonces en cualquier momento tú le traes ese expediente? Ajá, ¿y el derecho al olvido? ¿Dónde lo dejamos? Óyeme, yo creo que a los periodistas que están apostando a eso, le va a salir más cara la sal que el chivo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos entonces, cada vez que tú me menciones un nombre, ¿tú sabes qué tiene que hacer el ciudadano? Comenzar a demandar directamente al director del medio
lamentablemente a ustedes los periodistas también los van a demandar, a mí no, porque yo dejé de ser periodista, porque yo, a pesar de que lo estudié, me fui para el ejercicio, pero eso no quita que ningún ciudadano esté sometido a un proceso. Pero ya esas sentencias son colgadas en la página de ellos, o sea, correcto, como quiera va a quedar pero abierto ahí. Pero lo que se está tratando de proteger es que hay cosas que son innecesarias. La policía tiene por tradición colocarle Juan Pérez alias un nombre que lo que hace es que denigra a ese ciudadano. Regularmente. Entonces, come ceniza, come candela. Y yo me pregunto, ¿y cuando a un jefe de policía lo procesan, le gustaría que le pongan el apodo para ridiculizarlo? Señores, eso lo protege la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo protege el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Eso lo protege la Constitución. No es verdad que hay una obstaculización a la fuente de la información. Aquí se ha ido tan lejos en eso, que se ha pervertido tanto, que en un proceso que apenas comienza la investigación, ya el expediente de ese ciudadano está en la calle. Todo, eso sí. Y el Ministerio Público sabe que esa fase es secreta, porque en esa fase el Ministerio Público es un investigador, no es un acusador, y lo publican. Y cuando a esa persona le dan un lugar, toda esa información anda rodando por el mundo. Entonces tú viajas a España y te encuentras con todo tu nombre completo. Lo que ha tratado de hacer la Suprema Corte de Justicia es decir, hay muchos datos que son innecesarios que estén en un proceso. Aquí la ley del menor prohíbe que se publiquen los nombres de los menores. Pero publicamos el papá. ¿Y qué tiene que ver el papá? ¿Y qué tiene que ver el papá? Inmediatamente yo sepa, por ejemplo, publican mi nombre y van a saber que mi hija es Isabela, por así decirlo. O sea, entonces, que estamos en lo mismo. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, en beneficio de todo, no es en beneficio de nada. Yo conozco de directores de periódicos que estuvieron sometidos en procesos de importancia de este país y sería justo que 20 años después los nombres de esos directores de periódicos estén rodando cuando ni siquiera fueron procesados, solamente aparecieron en una acusación. Entonces, eso no es posible y es lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. El único argumento que tiene participación ciudadana, que eso va a permitir que haya mayor impunidad. Yo creo que es un abuso lo que han hecho. De hecho, yo he visto con gente que han sido descargados, en el caso de Brecht, toda esa gente han sido descargados y todavía Participación Ciudadana y sus ejecutivos tienen el tupé de seguir diciendo que los jueces se le vendieron a esos ciudadanos. Yo creo que eso es un exceso, yo creo que eso es una exageración. Y entonces la libertad de expresión está sujeta a que no haya insulto y a proteger la dignidad del ser humano. El ser humano pudo haber cometido el hecho. Un jovencito, por ejemplo, que a los 18 años incurre en una violación a la ley. ¿Ustedes creen que es justo que a los 25 años todavía su nombre aparezca en un expediente cuando ese muchacho se hizo profesional, tiene una familia, jamás volvió a aparecer en los registros públicos? Entonces aparece alguien que le da la gana de sacarte todo esto y publicarte. Entonces eso es lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, generar una política de protección. Aquí hay grandes empresarios, ahora a partir de estos casos de alegada corrupción, empresarios históricos de este país, Sonoro, que aparecen ahí y ni siquiera son sometidos. Entonces, eso aparece en esos expedientes y eso hay que protegerlo, por Dios. Hablemos de eso, el Ministerio Público, una radiografía, evaluemos este Ministerio Público independiente por demás que tenemos. ¿Cómo lo ve usted? Porque aquí han pasado muchos casos donde se han presentado expedientes blindados. Sin embargo, esa gente está hoy en las calles. Usted mencionaba Odebrecht. No hay nadie preso por Odebrecht. Lo que pasa es y que hay un sinnúmero de casos muchísimo más importantes que tampoco hay nadie preso. Los expedientes ni son blindados porque el expediente no tiene que ser blindado. Porque hasta los blindados, con un tanque de guerra, se desbarata el blindaje. Los expedientes tienen que ser fundados. Y eso es lo que no tienen los expedientes. Reitero, los expedientes tienen que ser fundados, tienen que ser debidamente documentados. Y eso es lo que no tienen estos expedientes. Eso de Ministerio Público Independiente nada más está en la cabeza del presidente de la República y un grupo de asesores que no asesoran nada. ¿Ministerio Público Independiente de qué? Si la propia Constitución dice que el Ministerio Público es un órgano vinculado al Poder Ejecutivo al día de hoy. Eso es una locura. O sea,
eso lo que ha hecho es, han convertido, los asesores del presidente lo han convertido en un hazme reír con esto. Ahora, estas críticas duras y sinceras resultan desagradables a mucha gente, pero hay que hacérselo entender, porque yo pienso así y creo que la Constitución establece, y lo dice la legislación, la ley orgánica del Ministerio Público, y todas las legislaciones establecen que el Ministerio Público es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Y ahora el presidente, la nueva Constitución, igualito va a ser. ¿Por qué? Ahora es peor. No, ahora una terna que somete el presidente. No, pero una terna de uno. Sí. No hay terna de uno. Vayamos etimológicamente a qué significa terna. Terna no es uno, por Dios. Entonces, esa es otra ridiculez a lo que han llevado el presidente de la República o a la que ha incurrido el presidente de la República, porque resulta que los presidentes hay que tratarlos con paños suaves porque ellos nunca se equivocan. No, aquí los errores son del presidente porque el presidente no es un estúpido. El presidente es un profesional. El presidente sabe. Entonces, lo que yo creo es que aquí lo que se está es una forma de embaucar al ciudadano con unos discursos que al final del día siguen siendo la misma cosa. Tú me estás hablando a mí que ahora hay una modificación constitucional y han puesto unos candados y ahora el Procurador General de la República se presenta con una terna, pero con una terna de uno, al Consejo de la Magistratura. Pero resulta que el Consejo de la Magistratura no tiene opción. No puede decir que no puede abortar porque la Constitución le da. Yo te presento este y usted tiene que escoger ese. Ahora yo creo que es peor que lo que ocurría. Ahora yo creo que es peor. Y lo peor todavía no se ha visto con eso. Pero el que tenemos, ¿cómo lo evaluamos realmente? ¿El actual Ministerio Público ha cumplido realmente con lo que se esperaba? Los hechos están ahí. Tú evalúas si han tenido un margen positivo, entonces cumplió el rol. Si ha tenido un margen negativo, no cumplió el rol. Verifica, analiza los grandes casos que han ocurrido en el país y tú me dirás si el Ministerio Público ha sido ganancioso. Es más, yo creo que eso constituye una frustración para el país, porque se le ha vendido al país que se iban a conseguir grandes cosas y ahora vienen con el San Benito. Bueno, en estos procesos hemos logrado conseguir por primera vez que se haya devuelto dinero que nadie ha visto, y que eso también tiene sus bemoles. Pero, que con posterioridad, una cantidad importante de dinero que con posterioridad, vamos a ver si esa gente que ha entregado eso no vuelve para atrás. Unos alegados acuerdos que no son acuerdos conforme a lo establece el Código Procesal Penal, son acuerdos para generar impunidad. O sea, que esos recursos que le han entregado al Ministerio Público pueden volver para atrás a encauzar. Si viene un nuevo proceso, si el gobierno que llegue en algún momento decide revisar esos procesos y se encuentra que son un fraude a la ley, los puede anular. Los puede anular. Y yo soy partidario de que se revisen, porque aquí no se han hecho acuerdos de verdad. Aquí se han hecho acuerdos para generar impunidad a una persona que alegadamente cogió mucho y devolvió poco. Sí. Entonces, yo creo que esto es lo que constituye más que la búsqueda sana de combatir la corrupción, lo que se ha hecho es un acto ridículo de burlarse de la población. Pero resulta que la gente de Participación Ciudadana, sus principales ejecutivos, son los que van a hacer acuerdos. Es un acto de doble moral, es un doble rasero. Miren, Germán, ¿cómo la ve usted? ¿Ha cumplido su rol como procuradora? Yo creo que la Procuraduría ha sido un desastre. Yo creo que ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su rol. ¿Qué ha hecho la Procuradora General de la República? ¿Qué ha hecho? Que no habían hecho los pasados procuradores. Bueno, asumir unos expedientes que uno pudiera decir que son hasta por retaliación, por venganzas. ¿O acaso muchos de los que están hoy sometidos no tuviesen serios encontronazos con la antigua, con la actual procuradora cuando era jueza que quería postularse de nuevo? Y con Jenny Berenice, que tuvieron serios problemas. A mí, en mi sano juicio, me lleva a entender que esto, independientemente de que se esté buscando verdad, por financiamientos de campaña política, cuyo fin era el financiamiento de campañas políticas, no era ni siquiera el deseo de enriquecimiento particular, que eso es otra de las cosas que en el devenir del tiempo, con estos procesos, se va a ver. Entonces, en términos general, yo lo que creo es que la Suprema Corte de Justicia, para volver al punto originario, ha tratado de organizar
que las cosas no anden como estén andando de parte de un sector del Ministerio Público, no de todo el Ministerio Público. Y lo otro, yo creo que los casos están ahí para valorar si esta Procuraduría General de la República ha sido efectiva o no ha cumplido con su rol. Wilson Camacho o Jenny Berenice para la Procuraduría. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no han cumplido su rol. Porque yo entiendo que no han cumplido su rol. Y además de eso, lo que han hecho es inclusive burlarse del sistema de justicia. ¿Cómo es posible que tú vas a pedir una medida de coerción, le pide al juez que te dé un plazo para tú salir a hacer una investigación en función del artículo 260 y del artículo 169 de la Constitución, y ahí mismo tú estás diciendo que esas personas son responsables y culpables cuando todavía tú no tienes ni siquiera los elementos indiciarios para establecer que esa persona tiene responsabilidad penal o no? Porque puede ser una responsabilidad administrativa, puede ser una responsabilidad de carácter civil y no necesariamente penal. Entonces, eso difundido en redes sociales, ¿cómo se recoge? O sea, ¿cómo se resuelve el problema de imagen de ese ciudadano con posterioridad? ¿Cómo se resuelve el problema de la dignidad de ese ciudadano? Y si a ese ciudadano le dan un mal lugar, ¿cómo tú recoges todo eso? O sea, tú tienes la peor sentencia de la vida, porque tú tienes una sentencia universal, ni siquiera una sentencia jurisdiccional establecida en los 48.000 cuadrados de República Dominicana. Entonces, yo creo que aquí las cosas no andan bien en ese sentido y creo que esta resolución, de alguna forma, trata de poner algunos límites al Ministerio Público, a una parte de ese Ministerio Público, y le dice que hay que respetar la dignidad de la persona, el buen nombre de la persona y un derecho nuevo que ni siquiera está legislado en el país, que se llama el derecho a la propia imagen, que es el derecho que tiene todo ciudadano de que solamente le publiquen la parte de su cuerpo que entienda que se le debe publicar. Oh, no tenía Sí está ahí en la Constitución. Entiéndanlo, señores periodistas, porque por eso lo van a demandar. Hay que saber qué decir en adelante. Pero mire, hay una sobrepoblación en la mayoría de las cárceles de nuestro país. Cárceles que fueron construidas para 200 y 300 personas, hoy tienen 6.000 y 7.000 personas. Sin embargo, vemos que desde el Ministerio Público, todas las medidas de coerción que se dan, 18 meses y caso complejo. 1 año y caso complejo. ¿Qué es lo que está pasando cuando hay 7 medidas diferentes? Está bien, pero también ahí los jueces tienen un poco de responsabilidad, porque los jueces tienen que asumir, no necesariamente. Lo que hay que verificar es si una persona no constituye un peligro para la investigación, si esa persona no constituye un peligro para la víctima, si esa persona no constituye un peligro para los testigos, no hay razón de que el juez acoja una medida de coerción zambullendo en estas cárceles terribles a un ciudadano, sobre todo cuando se trata de delitos de carácter económico, porque uno dice, bueno, una persona que ha cometido delitos de sangre, atracos, es verdad que hay que poner algún nivel de control, ¿verdad? Pero en asuntos que hay gente que aparecen por primera vez en un proceso y que están sujetas a que eso se le verifique, que tienen familia, que tienen propiedades. ¿Por qué hay que mandarlo a una cárcel con 18 meses mediante un proceso complejo, cuando ni siquiera el Ministerio Público ha investigado y ya el proceso es complejo? Porque la complejidad de todo proceso, todos son complejos, significa, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es abrir la investigación y determinar a partir de ahí si hay complicaciones en la investigación que lógicamente ameriten que entonces el juez tenga que abrirle un poco más en el plazo para la investigación. Pero hay procesos que ni siquiera se han comenzado, que es con una persona o con 2 personas y lo están declarando complejo. Todos son declarados Entonces aquí todo es complejo y todo hay que ponerle 18 meses y al final resulta que vienen con unas acusaciones insostenibles que ni siquiera identifica el hecho por el que se te está procesando y mucho menos se vincula, se cruza la prueba con ese hecho y la calificación jurídica que le dan. Entonces yo creo que este festival de prisión preventiva, más que beneficiar al sistema, más que beneficiar a la institucionalidad, termina afectándolo. El fin de la justicia es buscar la verdad de un proceso. Así es. El fin de la justicia no es un acto vengativo. No puede ser, porque si hacemos eso, entonces, ¿a dónde iremos a parar? Además de eso, el fin
de una medida de coerción, hasta en principio, es para que la persona corrija su mal comportamiento Claro. y vuelva en sí. Aquí lo que está pasando es que el ciudadano se está haciendo rabioso frente al proceso. Y más que contribuir y reflexionar y volver en sí, se está haciendo enemigo del proceso, se está haciendo resentido con el proceso. Y ese no es el fin de la norma. Y eso es peligroso, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. El placer es mío. Hay Ha muchos sido temas mío. que quedan pendientes, ¿Cómo no? pero claro que tiene que volver a conversar con nosotros. Gracias. El doctor Manuel Sierra ha conversado con nosotros en el día de hoy. Ustedes no se muevan, que aún hay más aquí en El Repaso. Continuamos con más aquí en El Repaso y ahora vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de todo lo que se está dando en el país. Ya la brisita navideña está, vamos a ver si vamos a tener pollo, no tendremos pollo, tendremos rubro, no, qué es lo que está pasando en el país, y para eso, por supuesto, conversamos con Giovanni Arias, quien es subsecretario de Agricultura del PLD y miembro del Comité Central y expresidente de la AMPA. Así mismo. Bienvenido al Repaso. Bueno, yo contento de compartir contigo. No, pero para mí un placer. Hablemos de todo, comenzando por el tema de la agricultura en el país. ¿Cómo estamos? Porque desde el gobierno se habla de que hay de todo, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo está el sector? Mira, yo he dicho en muchos programas que asisto que de la agropecuaria hay que ser certero en las declaraciones por parte del gobierno. Y pongo ejemplo. Tú puedes decir que el cemento, el blog, las pandoras de las mujeres, las blusas, están a un precio. 5 o 7% están en esa actividad. Y se pueden decir al otro día, mira, el blog no está a tal precio, es a tal precio. Con la comida, usted mañana temprano, si no fue esta tarde, va temprano. Y al mediodía va a necesitar. Y en la tarde va a necesitar. Claro. Por eso, mi recomendación al gobierno es que hay que ser con la gente transparente y decirle la verdad. Decirle la verdad, está cara o está por esto. Entonces, con el sector agropecuario hay que tener mucho cuidado con relación al productor y al consumidor. Tú no puedes quebrar al productor para beneficiar al consumidor. Y entonces se trata de un equilibrio. Mira, este gobierno le miente al país cuando dice que la producción nacional cubre el 92%. Y quiero hacerte un análisis en algunos renglones para verificar. Este país es el único país de la bolita del mundo que le llegó la fiebre porcina por segunda vez en la historia. En este gobierno, llegando el gobierno, permitieron por la sustitución de profesionales agropecuarios cancelados, más de 800 cancelados, esa frontera la abrieron y entró la fiebre porcina ya confirmado que vino desde Haití. En cada país que llega la fiebre porcina hay un protocolo internacional de cómo manejar la fiebre porcina. Eso es que matan el cerdo, ¿me Que no, entiendes? exacto, que no hay que ir a Harvard ni a la Universidad Complutense de Madrid, eso está establecido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, decírselo al país. Hay que eliminar en países como el nuestro alrededor de un 85% de los cerdos y entonces crear un pie de cría resistente a la fiebre porcina. Pero eso aquí no se hizo. No se hizo y por eso tenemos una situación que el país está consumiendo 75% de la carne de cerdo importada. Quebraron los productores del país, sustituyeron algo que decían en el campo, la alcancía del pobre. El cerdo en traspatio y en pequeñas posilgas, sí. Era la alternativa para estos tiempos navideños. Claro. Que utilizaba la gente para cerdo asado, pero más que todo en la parte económica. Vamos a vender esos 5 cerdos para comprarle la ropa, esa era la alcancía. Este gobierno ha sustituido eso y quebró a los miles y miles de productores de cerdo. Y te reitero que el 75% del cerdo que consumen en la República Dominicana es importado. El pollo, ¿cómo estamos? Porque el gobierno habla ahora de una cantidad importante de pollos que van a lanzar a las calles a raíz de la cena de Navidad y de todo lo que va a estar trabajando el plan social de la presidencia y los comedores económicos. ¿Tenemos pollo suficiente? ¿Los productores están bien? ¿Se le está comprando al precio que debe comprársele? Mira, el pollo
es una de las actividades más dinámicas que hay en el país, que se ha creado infraestructura en todo el territorio nacional para producir pequeños y medianos productores de pollo. Este gobierno ha ido en auxilio de 5 o 6 productores grandes y ha olvidado los pequeños y medianos productores. Yo te puedo decir que conozco perfectamente asociaciones del Licey al medio, que es donde Moca, Licey al medio, es donde está más concentrada la cantidad de productores quebrados. Y tuve la oportunidad de hablar y me dijo, mira, yo tuve que sacar a mi hija de la universidad porque me quebraron. Los vehículos que tenían los camioncitos quebraron. Este gobierno ha quebrado los pequeños y medianos productores de pollo y ha beneficiado a 5 o 6, decían en el campo, tutumpote, para beneficio de los grandes. Este gobierno es de los grandes. Entonces tenemos también grandes dificultades con grandes importaciones de pollo desde muchos lugares. Mira. Ustedes criticaron mucho el tema de tasa cero cuando el presidente lo anunció. Decían que iban a subir los productos y demás. ¿Cómo se ha manejado esto? La tasa cero, sí. Mira, la tasa cero, hay 2 tipos de tasa cero que te puedo hablar. La tasa cero que dio el Banco Agrícola o tasa cero para importar los productos. ¿De cuál tasa cero? De importar los productos de su momento. Mira, cuando tú beneficias al importador, que tú le das facilidades, es posible que al consumidor te rebaje un poquito, pero mata lo que tradicionalmente llamamos la gallina de los huevos de oro. Es muy difícil, lo más difícil es tú estimular nuevamente a un productor que ya dejó de sembrarlo. Y yo te puedo poner el ejemplo de los productores de cebolla, Asua de Compostela. El 15% de los productores sembraron este año la siembra de cebolla. El 85% dejó esa actividad. Yo te pregunto, ¿cómo estimulamos nuevamente a esa gente a sembrar? Los gobiernos que se preocupan por la seguridad alimentaria tienen que hacer todo, pero oye, todo para mantener a los productores en producción, porque es muy difícil recuperar. Este gobierno se ha caracterizado por las grandes importaciones y debo decirte con relación a la cebolla que deben más de 300, 400 millones de pesos a los productores de Palenque, de Asua, los productores de... Pero el Invercruz y Agricultura, ¿en qué está entonces? Ellos no están apoyando el sector agrícola aquí. Están apoyando los agricultores foráneos, los agricultores que no son del país, y cada vez que tú inviertes una cantidad de recursos para traer, es en deterioro de los productores. Yo debo decirte que el campo literalmente en la República Dominicana tiene grandes dificultades y más que todo incertidumbre. Y te voy a decir por qué. Hay 2 grandes sectores que están en incertidumbre. A partir del día 1 de enero entra el DERECAFTA a la República Dominicana. El arroz, ¿qué va a pasar con arroz el arroz? Y precisamente pollo. El DERECAFTA. Arroz y pollo, arroz y leche. Es uno de las grandes preocupaciones del país. ¿Qué es lo que ha pasado? El gobierno ha formado una comisión con el ministro de Agricultura, con el ministro de Comercio, sin tomar en cuenta al actor principal, al productor agropecuario, que debe ser primera fila. Él que tiene que estar envuelto porque es el que va a ser lesionado, sacrificado o qué va a pasar con ellos. Y entonces hay gran incertidumbre porque tú vas a competir de tú a tú con agricultores que te dan un financiamiento. Yo te puedo decir, Estados Unidos recibe $1.000 millones todos los años de forma directa. Les regalan los fertilizantes. En Atlanta, los productores van a buscar el fertilizante regalado. Eso van a competir con los dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Una competencia totalmente desleal. Desleal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Es decir, aquí usted tiene un gobierno, yo tienen uno allá. Ustedes tienen un gobierno que va a hacer todo lo que sea necesario para proteger al agricultor. Si hay que donar los fertilizantes, hay que donar los fertilizantes. Si hay que hacer todo lo que sea posible, hay que hacerlo. Entonces los agricultores no ven esa decisión del presidente de decir, tú tienes un apoyo. ¿Cómo se hace el apoyo?
lo ha planteado Adriano Sánchez Roy en su libro, lo ha planteado el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, es una fórmula hasta sencilla. Es reunir los productores de papa, por un ejemplo, los productores de cebolla. El costo de producir un quintal de papa es de 900 pesos, ejemplo. Entonces el gobierno se reúne con ellos y le dice, miren, vamos a sembrar papa, yo voy a traer papa con variedades, buenas y variedades de alta producción, sí, pero yo les voy a garantizar de que nunca van a vender por debajo de 900 pesos, que es el costo de usted. Luego yo te voy a poner un seguro importante, no un seguro como tenemos ahora que está quebrado. Te voy a asegurar la cosecha. Y que pocos productores saben de la existencia de ese seguro también. Así es. Yo te voy a asegurar la cosecha. El agricultor se va contento a trabajar porque dice, mira, no vamos a perder nunca. El costo de producción son 900 pesos y nunca lo vamos a vender por debajo. Si lo vendemos por debajo, el gobierno nos va a proteger. Eso es sencillo, eso no hay que hacer nada. Pero te deja quebrado, como ha quebrado los productores de cebolla, como ha quebrado cientos de agricultores y entonces están en incertidumbre. Otro tema interesante que se está dando en el país y está vinculado a lo que está pasando en Haití. Tenemos una situación de hace años en Haití con el tema de las pandillas que controlan ese país y que está ingobernable. Sin embargo, aquí hay una cantidad importante de ciudadanos haitianos que trabajan en el tema agrícola y que ahora muchos insisten en que debe legalizarse esa mano de obra porque se necesita para seguir trabajando la agricultura. Realmente es el momento, dado como está Haití, de que República Dominicana asuma a todos esos haitianos que tenemos simplemente porque el sector agrícola y construcción lo necesitan para seguir trabajando. Mira, lo que sucede es que este gobierno ha sido irresponsable. La mano de obra especial... Pero lo de Haití nada más no de este gobierno. Eso se está arrastrando de sí, pero yo es de este gobierno que estamos hablando, de la situación actual, porque ahora es que se ha hecho una política masiva de sacar los extranjeros. Mira, los gobiernos tienen que ser responsables. Este gobierno ha sido irresponsable con los productores. Primero, en la parte del sector agropecuario hay una mano de obra ya calificada que es de haitianos. Entonces el gobierno tiene que ser responsable y decirle al productor, venga acá, sincerizarnos, ¿cuánto es que tú necesitas? Mira, yo los 10 haitianos que necesito, míralo. Entonces vamos a trabajar con legalizártelo, pero que te aporten al país. Eso no es nuevo. El gobierno lo hizo con el corte de caña. Pero cuando Balaguer lo traían legal, no dejaron que tragan todo ilegal y que ahora justamente te quiero decir que cuando Balaguer se llamaban catarey, montados y te pasaban listas. ¿Cuánto tú vas a traer? 15,000. Tú vas a traer 15,000 y te traían 15,000. Y cuando terminaban, ¿dónde están los 15,000? Que van para allá. Sí. Entonces, eso es una... Se quedaron algunos desde ese entonces, pero la mayoría se iban. Bueno. Pero ahora un desorden entonces con relación a eso, hay que sincerizarse y sintonizarse con el productor agropecuario. Digo con el productor, pero también abarca con la construcción del país, porque tú tienes que decir y sincerizarte, decir, los dominicanos ya no nos gusta ese trabajo. ¿Pero por qué nos gusta? Por el pago, porque aquí también se habla, el haitiano no tiene que pagar TCS, usted no tiene que pagarle lo mismo que le paga a un dominicano, porque también es un aspecto que aquí la mano de obra del haitiano es mucho más barata que la del dominicano, o realmente que el dominicano no quiere trabajar. Bueno, el dominicano en su gran parte quiere el motoconcho, quiere ser prestamista, quiere coger para la capital y hacer otras actividades. Eso tenemos que estar claros. Hay que tratar de mejorar las condiciones, incentivar a la mano de obra dominicana, pero si es necesario hay que regularizar las necesidades que tienen los productores de invernaderos, que ya son manos especializadas, los agricultores, los ganaderos, con la gente que ordeña y mucha gente que hace actividades. Hay que sentarse y definir esa parte porque está en detrimento de la producción nacional. Pero ¿cómo? Es un tema complejo, porque ¿cómo uno legaliza a un ser humano que no tiene ni siquiera un documento de identidad? Porque el problema de los haitianos es que su propio país no le entrega ninguna documentación. Entonces, para la República Dominicana hacer ese proceso, ¿cómo sería? ¿No sería muy complejo? Danilo lo hizo.
Danilo lo hizo y se invirtieron una gran cantidad de dinero. Sí, pero eran hijos de dominicanos nacidos acá, eran hijos de haitianos nacidos acá, no es lo mismo. Pero es que tenemos una cantidad importante que ha entrado. Pero es que tenemos que iniciar y entonces dentro del camino tú encuentras casos como ese y se le va buscando la forma. Yo estoy de acuerdo contigo, que es un poco difícil. Ellos tienen un nombre que se llama tal, pero no pero es aquí, si se mudan a San Juan tienen otro nombre. Pero hay que buscar la forma y hay que ver un gobierno dispuesto a ayudar a resolver ese problema. Esto es lo que no quieren ver los agricultores. Bueno, un mensaje final a los agricultores y a los productores nuestros aquí del país. Miren, decirle a los agricultores y a los agrónomos. Primero quiero referirme porque en el día de hoy es día del piscicultor y quiero decirle a todos los piscicultores que tienen un gran futuro en la República Dominicana y que echen para adelante porque se necesita más el consumo de pescado en la República Dominicana. Sí, claro. Tenemos rodeado de mar y necesitamos eso. Proteína. Proteína. A los profesionales agropecuarios del país que se mantengan unidos y que sabemos la situación que han pasado más de 800 y que esta Navidad va a ser difícil para gran parte de los profesionales agropecuarios, al igual que los productores, y que tengan fe que el porvenir del sector agropecuario debe ser mejor. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni. Gracias a usted. Este programa es tuyo, cuando quiera ya usted sabe. Muy Seguimos bien. hablando del tema. Muy bien. Ustedes no se muevan, que aún queda más aquí en El Repaso. Muchísimas gracias, Lucy. Señores, ya el presidente Abinader anunció que en la primera semana de diciembre van a entregar el doble sueldo. Hay dinero. Primera semana de diciembre. También anunció que las fiestas, este año habrá fiesta, habrá cena navideña en todas las provincias del país, gracias al plan social de la presidencia y a los comedores económicos que estarán llevando cenas a diferentes partes de nuestro país. Fiesta habrá, señores. La brisita ha llegado, como lo ha dicho el presidente, un tremendo ventarrón es lo que se va a dar en este país. Yo espero que las autoridades desde ya estén previendo cómo van a estar en la calle, porque ustedes saben que desde que se anuncia que habrá 2 pesos en la calle, nuestros queridos delincuentes también comienzan a pensar cómo es que van a hacer para despojar a los ciudadanos de ese dinerito. Así que desde ya se ha anunciado que se reforzarán todas las principales arterias del país, sobre todo centros comerciales y demás, por parte de las autoridades. De esta forma nosotros, con ese buen ánimo y esperando que ustedes se encuentren bien en su casa, despedimos en el día de hoy nuestro espacio El Repaso. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Será hasta la próxima.